Bueno, hoy vamos a desglosar uno de los libros de finanzas personales más leídos y honestamente más controvertidos. Padre rico, padre pobre, de Robert Kiyosaki. Uf, controversial es poco. Te aseguro que divide las aguas. Totalmente. Las fuentes que usamos son extractos del propio libro. La historia es sobre cómo el autor aprende sobre el dinero de dos figuras. Su propio padre, un académico brillante pero con problemas económicos. Su padre pobre. El camino tradicional, digamos. Exacto. Y luego está el padre de su mejor amigo, un empresario que ni terminó la primaria pero se hizo millonario. Su padre rico. Y ahí está el choque de mundos. Ahí mismo. Nuestra misión hoy es meternos en esa mentalidad del padre rico, que es completamente diferente a lo que nos enseñan. La premisa central, que es lo que te engancha, es que la clave está en lo que aprendes en casa, no en la escuela. Y lo que él aprendió eran dos mapas hacia futuros opuestos. Es que ese choque es la base de todo. No es solo un libro de finanzas, es casi un relato psicológico. Tienes al padre pobre, muy educado, que siempre decía, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Una frase que hemos oído 1000 veces. Claro. Y por otro lado, el padre rico, mucho más pragmático, que le decía, no, la falta de dinero es la raíz de todos los males. Son dos universos completamente distintos. Y es fascinante ver cómo esas dos filosofías se traducen en consejos prácticos que son polos opuestos. Por ejemplo, algo que me impactó mucho es que el padre pobre, cuando quería algo, simplemente decía, no puedo pagarlo. Y listo. Fin de la conversación. Exacto. Pero el padre rico, en cambio, tenía prohibida esa frase, literalmente prohibida. Los obligaba a hacerse una pregunta, ¿cómo puedo pagarlo? Y el cambio es brutal. Sí, es un cambio total de enfoque. Es que no es solo semántica, es casi neurológico, ¿no? No puedo es una orden para que tu cerebro se apague. Cierra la puerta. En cambio, ¿cómo puedo? Eso es un detonador. Pone a tu cerebro a buscar soluciones, a ser creativo. Pasas de la escasez a la posibilidad solo con cambiar las palabras. Claro, es un ejercicio mental constante. Y esa lógica se aplicaba a todo. El consejo sobre la educación es otro ejemplo perfecto. Padre pobre le decía, estudia mucho para que encuentres una buena empresa para la cual trabajar. El camino seguro, el que sigue el 90% de la gente, ¿no? Mientras que el padre rico le decía, estudia mucho para que encuentres una buena empresa que comprar. ¡Pum! Un giro de 180 grados. No se trata de buscar seguridad en un empleo, sino de crear tu propia seguridad siendo el dueño. Es la diferencia entre trabajar para el sistema y ser el dueño del sistema. Y era todos los ejemplos, el más polémico, el que siempre genera debate, es el de la casa. El padre pobre la veía como su mayor inversión, su principal activo. Como la mayoría de nuestros padres, claro. Pero para el padre rico, la casa era un pasivo. Decía algo como, si tu casa es tu mayor inversión, estás en problemas. Y eso es difícil de tragar para mucha gente. Es que es un punto deliberadamente provocador. Más adelante seguro vemos su definición de activo y pasivo, pero la idea es que él miraba todo con la lente del flujo de efectivo. Algo pone dinero en tu bolsillo o lo saca. Y tu casa, con la hipoteca, los impuestos, el mantenimiento. Saca dinero todos los meses. Exacto. Por eso es un pasivo. Y esto se conecta con la mentalidad. El padre pobre siempre se lamentaba, nunca seré rico, y bueno, esa profecía se cumplió. El padre rico, incluso cuando estaba quebrado por un mal negocio, se llamaba a sí mismo un hombre rico. Hacía una distinción clave. Estar quebrado es temporal, ser pobre es eterno. Ser pobre para él era un estado mental. Y esa mentalidad nos lleva directo a su primera gran lección. Los ricos no trabajan por dinero. A ver, vamos a desempacar esto porque suena increíble, pero parece ir en contra de todo. ¿Cómo te haces rico si no trabajas por dinero? La historia que cuenta para explicarlo es genial. Es como una fábula moderna. El autor, con solo 9 años, y su amigo Mike, el hijo del padre rico, le piden que les enseñe a hacer dinero. Y el padre rico acepta, pero a su manera. Una manera poco convencional, me imagino. Totalmente. Los pone a trabajar en una de sus tiendas los sábados limpiando latas de conservas. El sueldo era de 10 centavos la hora. 10 centavos. Incluso para esa época era una miseria. Imagínate la frustración. Claro, trabajar horas, perder tu sábado, por unas pocas monedas.
Era el trabajo más ingrato del mundo. Y esa frustración era parte del plan, ¿no? Era todo el plan. Después de unas semanas, el autor estaba harto. Se sentía explotado, mal pagado, listo para renunciar. Y justo ahí, cuando está por tirar la toalla, es cuando Padre Rico dice, «Ok, ahora están listos para la lección». Él esperaba que se enojaran. Les estaba dando una probadita de la vida real. Exacto. Les estaba enseñando sobre lo que él llamaba la carrera de la rata. Ese concepto es tan visual. La imagen del hámster en la rueda corriendo sin parar y sin llegar a ningún lado. Tal cual. Es el patrón que domina a la mayoría. Te levantas, vas a trabajar, pagas las cuentas, el sueldo entra, el sueldo sale. Y lo que impulsa esa rueda, dice el libro, son dos emociones. El miedo a no tener dinero y el deseo de comprar cosas cuando lo tienes. Y más dinero no rompe el ciclo, solo hace que la rueda gire más rápido. Eso es lo aterrador. Quieres un coche mejor, una casa más grande, y de repente necesitas un sueldo más grande, lo que te ata aún más fuerte al trabajo. Quedas atrapado trabajando por dinero en lugar de aprender a hacer que el dinero trabaje para ti. Y ahí es cuando la lección se pone aún más rara. Les hace una nueva oferta. Sigan trabajando, pero ahora gratis, 0 centavos. Una movida brillante, como lección. Al quitarles el sueldo, por poco que fuera, los obligó a dejar de pensar como empleados. Su cerebro tuvo que cambiar de canal y empezar a buscar oportunidades, no un salario. ¿Y la encontraron? La encontraron en la basura, literalmente. Se dieron cuenta de que la tienda tiraba los cómics viejos. Así que hablaron con el distribuidor y le pidieron si se los podían quedar. ¿Y él aceptó? Biblioteca de cómics. La entrada costaba 10 centavos y podías leer todo lo que quisieras. Para los niños del barrio, era el paraíso. Imagínate, de la basura estaban ganando casi $10 a la semana. Eso era una fortuna para 2 niños de 9 años. Muchísimo más que sus 10 centavos por hora. Y lo más importante es que no tenían que estar ahí. Contrataron a la hermana pequeña de Mike como bibliotecaria. Crearon un sistema, una pequeña máquina de dinero que funcionaba sin ellos. Habían salido de la carrera de la rata. Esa es la revelación. Aprendieron a hacer que el dinero trabajara para ellos. Y para eso tienes que saber construir las máquinas que hacen dinero. Y eso nos lleva a la regla de oro del libro. La única regla que de verdad importa, como dice él. Exacto. Hay que conocer la diferencia entre un activo y un pasivo y dedicar la vida a comprar activos. Suena simple, pero todo, absolutamente todo, gira en torno a esto. Suena simple, pero es donde la mayoría nos perdemos. ¿Cómo lo define el libro para que quede tan claro? Usa definiciones brutalmente sencillas, casi para niños, para que no haya duda. Un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo. ¿Y un pasivo? Es algo que saca dinero de tu bolsillo. Fin. No importan las definiciones contables, solo la dirección del dinero. Es un filtro muy crudo. Un coche nuevo se siente como un logro, pero con esta lente solo ves dinero saliendo cada mes. Te obliga a ser honesto. El libro luego usa unos diagramas de flujo de efectivo, ¿cierto? Sí, y son muy reveladores. Para una persona pobre, el ingreso entra y sale directo a gastos. No queda nada. El de la clase media es más peligroso, porque parece que hay progreso. Ahí es donde entra la hipoteca, el préstamo del coche, las deudas de las tarjetas. Exacto. El ingreso se va a comprar pasivos que creen que son activos. El dinero entra, pero se fuga para alimentar esa columna de pasivos. Y el de los ricos. El de los ricos es un ciclo virtuoso. Usan sus ingresos para comprar activos, negocios, acciones, bienes raíces que generan alquileres. Esos activos generan más ingresos que usan para comprar más activos. Sus lujos no los pagan con su sueldo, los pagan los ingresos de sus activos. Ok, volviendo a la casa. Con esa definición queda clarísimo por qué son pasivo. No es que no tenga valor, es que mes a mes solo genera gastos. Precisamente. Ahora, ojo, esta es una de las ideas más criticadas del libro. Muchos asesores dicen que una casa sí genera patrimonio a largo plazo. La visión de Kiyosaki es extrema, pero te obliga a pensar solo en el flujo de caja. Esto se conecta con la siguiente lección. Atiende tu propio negocio. Pero eso no significa que tienes que renunciar a tu trabajo y arriesgarlo todo. No. Y esa es una distinción clave. El libro cuenta una anécdota de Ray Kroc, el de McDonald's. En una charla preguntó, ¿cuál es mi negocio? Todos dijeron,
las hamburguesas, y él respondió, no, mi negocio son los bienes raíces. ¡Wow! Claro. Las hamburguesas financiaban la compra de los terrenos más valiosos. Exacto. Tu profesión y tu negocio son dos cosas distintas. Atiende tu propio negocio no es renunciar a tu empleo. Tu profesión paga las cuentas. Tu negocio es tu columna de activos. El libro dice, mantén tu trabajo, pero usa tu sueldo para comprar activos en tu tiempo libre. Y una vez que construyes esa columna de activos, habla de protegerla con corporaciones, que suena a algo de súper ricos, suena intimidante, pero el concepto es simple. Es por una razón fiscal. Un empleado sigue esta secuencia. Primero, gana dinero. Segundo, paga impuestos. Tercero, gasta lo que le queda. La historia de siempre. Pero una corporación invierte el orden. Primero, gana dinero. Segundo, gasta todo lo que puede en el negocio. Y tercero, paga impuestos sobre lo poco que quedó. La diferencia es abismal. Gastos como un viaje de negocios o parte del coche se pagan con dinero antes de impuestos. Correcto. Y esa ventaja acelera muchísimo el crecimiento. Y esto nos lleva a una de las ideas más locas del libro, que los ricos inventan el dinero. Wow, eso de inventar dinero suena a alquimia, ¿no? ¿Cómo funciona eso? No es magia, es inteligencia financiera. Se trata de crear valor. El libro da un ejemplo. En una crisis inmobiliaria, un inversor encuentra una casa que vale $75,000, pero la compra por solo $20,000. Ok, hasta ahí es una buena oferta. Cierto, pero ahora viene la invención. En vez de quedársela, la anuncia por $60,000, todavía una ganga, y ofrece financiarla él mismo, sin anticipo. Eso la hace irresistible. Encuentra un comprador al instante. El comprador le firma al inversor un pagaré por la diferencia, o sea, $40,000. Y ese pagaré de $40,000 se convierte en un nuevo activo en la columna del inversor. Exacto. Acaba de crear un activo de $40,000 de la nada, sin usar su propio dinero. Eso es inventar dinero. Es posible por lo que él llama el coeficiente intelectual financiero, contabilidad, inversión, entender los mercados y la ley. Las grandes oportunidades, como dice, no se ven con los ojos, se ven con la mente. Entonces, resumiendo, el gran cambio que propone es pasar de la mentalidad del empleado, que trabaja por dinero, a la del inversor que construye sistemas que trabajan para él. Y el puente para cruzar es esta educación financiera. Ese es el resumen perfecto. Y el libro insiste en que el mayor obstáculo no es la falta de dinero, es el miedo a perder. El colegio nos castiga por los errores, pero en la vida real se aprende cometiendo errores. Es como aprender a andar en bici. ¿Te vas a caer? Los que tienen miedo a caerse nunca aprenden. Exacto. Los ricos, dice el autor, no tienen miedo a perder. Saben que cada pérdida es una lección que los acerca a la victoria. Y eso nos deja con una idea final para reflexionar. La reflexión es esta. El libro dice que nuestro mayor miedo es perder, y por eso buscamos la seguridad de un sueldo. Pero, ¿y si hemos estado midiendo mal el riesgo todo este tiempo? ¿Y si el mayor riesgo no es equivocarse en una inversión y perder algo de dinero? ¿Cuál sería entonces? Y si el mayor riesgo de todos es pasar 40 años de tu vida jugando tan a la seguro, evitando cualquier error, que nunca llegas a explorar tu verdadero potencial para crear independencia financiera.